Eres lo mejor que me ha pasado. No, tú eres lo mejor que me ha pasado. Yo lo dije primero, ¿eh? ¿Qué haces? No sé, yo pensé que ya, ¿no? No, que va, pero si solo llevamos 5 citas y si entra mi primo y él... Ay, ¿pero qué haces? Tengo que ir abandonar mi ser fuera de... porque... ¿Cómo se dice? El que hay un el baño. Vengo ya. No me falles ahora, ¿eh? No me falles ahora, por favor. Y ¡pum! ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que eres étnico, pero étnico bien. Gustavo, ¿qué pasa? Mira, esta es María, una fan mía. ¿Has visto? Es que no paro de componer. Estoy hoy on fire. Llevo así toda la noche. Hola, soy fans. Hola, ¿nos conocemos? Porque... No, que yo tengo una de esas caras que, ¿sabes qué? El baño que creo que voy a botar. Sí, está todo recto, sí. ¿Qué te parece? Mi primera fan mayor de edad. No es una puta. No parece. Parece guay. Sí, es de puta madre. Tiene su movida con el tema de la estatura y tal, pero bueno, ¿quién no tiene mierda? Todos tenemos nuestras mierdas. ¿Qué te voy a decir a ti? Que eres como... Estás lleno de mierda. No es prostituta, te lo juro. Yo te creo. Sí. A mí lo que me pasa es que está Candela en la habitación y creo que vamos ¿En serio? ¿Te da vergüenza con 35 años decir la palabra follar? Que no es eso. Es que es la primera vez que yo nunca... ¿Qué? Ah, claro, la chica muerta, ¿no? Clara. Julio, yo honestamente no me veo capaz, ¿vale? Así que tú le dices que tengo apendicitis, cualquier rollo, yo no. Gustavo, tío. Las primeras veces siempre son una mierda, ¿vale? Pero son especiales. Yo aún me acuerdo de la mía. Nah, mentira, no me acuerdo de nada. Pero bueno, no seas cagón y venga, dale fuego. Julio. El problema que yo tengo, en realidad, es que... ¿Cómo te explico yo? El soldadito, no se pone firme a la orden mía. Soldadito. El plátano de Canarias Sí. está muy maduro. La cabina se está despresurizando. Nos vamos para... Nos caemos. Ya estoy ahí, por fin. No sé cómo ha pasado. Es algo inesperado. Parece que he ligado. Oh, sí. Tengo miedo de no estar a la altura, ya sabes, que al final no se me ponga dura. Tranquilo, tengo un plan. Tú déjate llevarse cómo la puedes levantar. Piensa en cosas sexys y furiosas. Exacto, como leones copulando. Piensa en Jennifer Aniston en los 90. Eres más que sufriendo y ella está sin vestimenta. Un gol de tu equipo en la final de un mundial. Véngase mental, piensa en porno musical. La clave está en tu imaginación. Ella es el anillo único, tú, Frodo Bolsón. Creo que esto va a terminar, estoy llegando al final. Ha funcionado demasiado rápido el plan, voy a explotar. Aguanta, titán, tengo otro plan. Ahora hay que pensar en algo para bajar. La profe de mi escuela con tanga de franela. Comerme un helado con sabor a mortadela. Tener un dolor de muelas mientras leo mi propia esquela. Qué asco, joder. Esa baba blanca y seca en el borde de la boca. Un hombro que se descoloca, una alga que te toca. Cerveza sin alcohol, ver un niño en Benidorm. Placas en la garganta, un gato que se atraganta. Un insecto que amamanta, en verano usar manta. Tengo que aguantar, tengo que buscar el equilibrio para no llegar ya ni quedarme a la mitad. ¿Ya acabaste? Asqueroso. Tengo que aguantar, tengo que buscar el equilibrio para no llegar ya
Piensa en cosas sexys y asquerosas, como una rosa, pero con mucosa. Vale. A ver, una cucaracha parecida a Angelina Jolie, que te saquen una muela pero con final feliz. Una obra de arte hecha de mierda, bellísima. Un fantasma japonés que esté buenísima. Un solomillo exquisito, pero hecho con mi perro. Una felación furtiva en un entierro. Echar la declaración de la renta y que te salga a devolver. Un masaje de 1000 euros que te empiece a doler. Conseguir las fototetas de un señor mayor. Una tía en bañador, pero que esa tía sea tu tía de verdad, o sea, la hermana de tu madre. Tengo que aguantar, tengo que buscar el equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Tengo que aguantar, tengo que buscar el equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Gustavo, tío, me acaba de llamar Tony. En una semana Mambo tiene su primer concierto. Perdona. Pues somos los teloneros de los teloneros de Malú. Y es algo improvisado porque, por lo visto, el grupo que iba a tocar pues ha muerto en un accidente de tráfico hace unos días. Oye, pues me alegro un montón, ¿eh? No de que se haya muerto, ¿sabes? Pero que te lo mereces. Eres el mejor. Mira, sé que llevamos muy poco tiempo juntos, pero en este tiempo me he dado cuenta de que somos casi almas gemelas. Quiero decir, nadie me entiende como tú y, bueno, María, mira, yo te quiero. Perdón por interrumpir, pero ¿me puedo hacer una foto contigo? Perdona, me pasa constantemente. Claro que... Bueno, me refería a Maripaz. ¿Quién? Vale. Muchas gracias, de verdad, es que eres la mejor. No, gracias a ti, oye, que hasta luego. Un placer. A ver, es que tengo un programa infantil y... Eres Maripaz, la niña cantante del 93. Sí, pero que yo no te he dicho nada porque tú eres mi ídolo, ¿sabes? Yo soy tu fan, entonces si te lo decía... Maripaz, la del baile del guau guau. Pero Julio, incluso cuando te sustituí, yo era una niña, yo no quería. Mira, Maripaz, se acabó, ¿vale? Porque nunca voy a saber si me quieres por mí o por mi éxito, para relanzar tu carrera otra vez. Pero si yo nunca he dejado de trabajar. Pues peor, ¿vale? Porque hay que ser muy vendido para seguir con este rollito infantil a tu edad. Los artistas maduramos, ¿vale? Pero Julio, espera. Que yo también te quiero. ¿Pero qué te pasa en la cara? ¿Que te está dando un ictus? No, doctora. He venido a decirle que voy a dejar la terapia. ¿Pero por qué sonríes? ¡No sonrías! Es que he encontrado algo que lo soluciona todo, por fin. ¿Matarte? No. El amor. Por favor. Puto asco. Madre mía, caramelito. ¿Sí, no? Estoy cogiendo fondo. Te llevamos aquí por lo menos, ¿eh? ¿Qué hora? Hasta las 5. Me había quedado yo con Julio y con Tony. Oh, yo no quiero que te vayas, pequeño pony. Pero que es importante, conejita. Pero más importante que yo. Esto tampoco... Cuidado, que voy. Gracias, muchacho. ¿Qué haces, Tony? Nosotros no hablamos así, eso es ofensivo, ¿vale? ¿Por dónde coño estás, Gustavo? ¿Eh? Yo qué sé, tío, eso digo yo. Hostia, mierda. ¿Qué pasa? La pelirroja esa de ahí. Lo dejamos hace unos días. Bueno, la dejé yo hace unos días y no para de llamarme, de seguirme. Está obsesionada, ¿sabes? La puta fama otra vez. ¿Pero esa es Maripaz, la del baile del guau guau? Sí, tío, ¿sabes quién es? O sea, la niña asco que me sustituyó, ¿sabes? Ahora es fan. Pero que esa tía es una asesina, tío. ¿Qué? Que se dice en el mundillo que esa tía mató a tu representante con 15 años. ¿Qué dices, tío? Ramón se suicidó. Sí. Con 4 puñaladas a la espalda se suicidó.
que es nuestra Courtney Love. La pelirroja esa, la del programa infantil esa, fuera. Venga. Vamos. Grande, grande, vamos. Grande. ¿Y tu primo? Soy yo, muchacho, ¿no me reconociste? Chiquita Calufa, quiero un platanito, ¿eh? No está, ¿vale? Se ha echado novia y es ese tipo de colega. El tipo de colega que pierde el Virgo con 35 años. Se fue, no está, ya no pasa por el bar. El que decía que ninguna tía lo iba a controlar. Desde que tiene novia no sé nada de mi colega. Tendría más contacto si se mudara a Noruega. Está encerrado en ese mundo de sofá y mantita, viendo pelis de pareja guapa que nunca se gritan. Ya no va a la discoteca, solo habla de hipoteca. Ahora siempre sale a la calle con Rebeca. Es por si refresca. Where is mi colega? El triángulo de las Bermudas es una novia. ¿Dónde está my friend? Elvis no está muerto, se echó novia. Where is mi colega? Todas las personas perdidas en el Everest en realidad están saliendo con everastianas. Mi colega está perdido, ahora es un tío parecido. De repente hace yoga, pero no viene al partido. Ella no tiene la culpa, no se lo ha prohibido. Encima se lo digo y se hace el ofendido. Ahora salgo con el pesado de Vicente. Casi no lo conozco, mi vecino de enfrente. Huele fuerte, es racista y asusta a la gente. Me debe dinero y no se lava los dientes. Pero seguro que Vicente no me deja tirado, aunque porque nadie quiere estar a su lado. Básicamente, Joder, yo soy Vicente. where is mi colega? Yo también te echo de menos. ¿Dónde está my friend? Pero tenía el móvil en silencio. Where is mi colega? Ven al cine si quieres, te pones en medio. ¿Dónde está my friend? Ya quedamos y hablamos. Where is mi colega? Es que estoy enganchadísimo a una serie ahora. ¿Dónde está my friend? Con lo bien que se está en casita, tío. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo, sin tu bien. 1, 2, 3 y... Siempre fuimos diferentes. Gustavo, entras tú, tío. Venga, no hemos ensayado nada y tenemos el concierto ya y tiene que ser épico. Perdona que estaba... Dale. Venga, concéntrate. 1, 2, 3 y... Siempre fuimos diferentes. Perdona, Julio, es que queríamos decirte algo, pero es que es complicado. ¿Queríamos? Sí, Candela y yo hemos estado pensando un poco en proponerte un trío. ¿Qué? Claro, tío, o sea, me parece perfecto. Además, creo que eso suavizaría mucho las cosas entre nosotros. Es una idea genial, me parece perfecto. Vaya, pensé que no te interesaría el proyecto. Claro que sí, esto nos unirá otra vez. Claro que sí, la clave somos los tres. Ella se colocará en el medio por la simetría. Bueno, por la simetría y por qué. Bueno, porque es lo normal, ¿no? Claro que sí, qué tontería. Vale, no me mires a los ojos que no me concentro bien. Que vale, ok, a mí me pasa también. Estoy listo, voy a tapar la foto de la abuela. Todo esto ha sido idea de Candela. Sí, ¿qué tal? Que te gusta, es genial. Bueno, es una cosa normal. Es muy buena, parece una profesional. Ok. Y me adapto a todo, soy flexible. Oh, sí, vaya, me parece increíble. No es la primera vez, yo lo hice con otros grupos. Ah, bien, entonces me despreocupo. En uno éramos 7
¿Qué? ¿Has dicho trío musical? Claro, los tres, ¿eh? Y además Candela tiene una voz preciosa, tío, flipa. Y además hace falta alguien. No nos hace falta nada, Gustavo. Además ella no es mambo, no tiene sentido. Pues podemos cambiar el nombre del grupo, ¿no? ¿Estás de coña? ¿Candela y los mambos? ¿Estás de coña? O podemos, yo qué sé... Mira, cállate, ¿vale? Esto es una reunión de grupo. De un grupo en el que no estás ni estarás nunca. Pero es que yo no quiero crear ningún problema. Que si con que me des los coros, si ya está. O yo Que no vas a hacer nada en este grupo, ¿vale? Además, estamos ensayando. Así que si no te importa... Supongo que Gustavo también tendrá algo que decir. Gustavo, ¿tú tienes algo que decir? Eso pensaba. Bueno, pues, ¿no? Tampoco... Ten cuidado, Julio. Aunque esto puede ser perfectamente un caso Yoko Ono. ¿Crees que puede romper el grupo? Eso depende de ti. Los Beatles no lo rompió solamente Yoko. La separación de los Beatles vino por el combo Paul McCartney-Yoko. Al resto se la sudaba la chinita esa. ¿Y por qué dices que depende de mí? Joder, tío, porque tú eres Paul McCartney. Tú eres... Chenoa. Oye, ¿se debe algo? Sí. 23 euros. Tú eres la del otro día, ¿no? Hola, Julio. Hola, Maripaz. ¿Cómo? Andresito Maravilla. ¿Qué? Andresito Maravilla, nuestro hijo, que he soñado con él y va a ser el cantante infantil definitivo. Tenemos que volver juntos, Julio, procreemos. Bueno, yo, mira, lo siento, Maripaz, pero bueno, y siento también sobre todo el tema de que te pincharan de pequeña como a Joselito para no crecer. A mí no me pincharon. Ah, bueno, a mí me gustas así, como... A ver, Julio, yo he hecho muchas cosas por ayudarte, cosas muy chungas. Cosas muy chungas, ¿no? Sí. Cosas chunguísimas. Mira, Maripaz, eres genial. Es que eres perfecta, pero me has pillado en un momento de mi vida súper complicado y ahora mismo no estoy preparado para una relación porque, bueno, mi primo me está dejando por su novia y estoy fatal. Ah, vale. Entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes, Maripaz? Entiendo. Pequeño Pony, yo no quiero que tengas problemas con tu primo por mi culpa, ¿eh? ¿Ah? ¿Claro que no? Guay, pues voy a avisarle para ver si podemos volver a quedar No, y... que digo que pero sería precioso cantar juntos tú y yo. Ajá. No me gusta que le hagan daño a mi Julito. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Hola, Cari. Sorpresa. Pero, Maripaz, ¿qué estás haciendo? Ayudarte, Cari, que me dijiste que la guarra esta te estaba molestando. No, yo no... ¡Cállate! Venga, díselo a tu primo. Vamos. Lo siento, primo. ¿Ah? Sigamos juntos, por favor. Muy bien. Venga, ahora tú. Soy un ser humano horrible. No como Maripaz, que es una gran chica. Deberías hacerle un hijo que se llame Albertito. ¡Andresito! Mira, te perdono. Los perdono, ¿vale? Pero desátalos, por favor. Maripaz. Mira, señorita, yo no la conozco, pero yo siento mucho lo que yo te haya hecho. Perdón. No. Me estás mintiendo, pero a mí no me engañas. ¡Yo gané Euro Junior! Maripaz, pero esto podemos arreglarlo hablando y... Díselo claro, Cari, que decida ya, que decida ahora. Si mientes, y voy a saber si mientes, no te va a quedar otra opción. Venga, hazle la preguntita. Sí. ¿Qué preguntita? La de que contigo o con la rompefamilias esta. Gustavo, o yo o ella. Venga, Gustavo, di cualquier cosa, que esto se acabe ya.
Joder, creí que nos iba a reventar a todos, ¿eh? Es que la tengo loquísima, te lo dije. Primo, tenemos que hablar de esto porque no podemos seguir así. ¿Sabes? Yo te quiero, primo. A ella. ¿Qué? Que la elijo a ella. Esto no es para ti. Muy valiente viniendo aquí tú solo, ¿eh? Muy profesional. Suerte. Puto Paul McCartney, coño. Ay, vamos. Espera. Uy, ay, ay, oh. Venga. Ay, pequeño pony. Tu platanito que se ha puesto blandito. Sí, vamos. Venga. Coge mi mano, esto es fenomenal. Tengo aquí una sorpresa que te va a gustar. Comámonos entero este caramelo, le he quitado 20 duros al abuelo. Chicle de pasión con fresa de princesa.